Red 0. Inquebrantable. Capítulo 3. Para entender. Solo, sin nada que contar, Subaru caminó lentamente por los sombríos pasillos de la mazmorra de la prisión. La poca luz que allí se encontraba apenas impedía que la oscuridad lo envolviera todo con su velo, pero aún así, siguió adelante. Impulsado por la fuerza que pudo reunir y por el maná que corría por sus venas. Paso a paso, lentamente, con cada respiración, acercándose a su salvación, o eso esperaba. La mazmorra estaba vacía. Al menos esta parte donde se encontraba lo parecía. ¿Era él el único escondido allí, o había algo más en juego? No lo sabía. Entonces, antes de dar otro paso, se quedó paralizado. Algo lo hizo detenerse. Sintió, que algo andaba mal. Retiró la pierna y echó un vistazo a su alrededor, y entonces vio la luz de su espíritu de la tierra. Se alejó volando a un paso de él e iluminó el suelo frente a él. Era una advertencia. Algo andaba mal, y empezó a sentir emociones y cosas que no le pertenecían. Una preocupación, una llamada a la precaución, tan abrumadora que se quedó paralizado por un instante. Luego examinó mejor lo que yacía en el suelo, pero no encontró nada malo. Y después de un momento, el espíritu envió una pequeña ola de maná justo al camino frente a él. Lo que yacía en el suelo era, cuanto menos, interesante. Algunas letras, glifos, brillaban en el suelo frente a él, y no solo en el lugar donde debía pisar. A lo largo del suelo, en muchos espacios, había glifos similares, todos brillando con luz, principalmente verde. Como el espíritu. Magia de la tierra, quizás, podría ser algún tipo de alarma. Casi. Gracias, dijo Subaru en un susurro, justo para que el sonido le llegara al espíritu. El espíritu volaba, balanceando su pequeño cuerpo etéreo en señal de gratitud. Son como niños, ¿verdad? Fáciles de complacer, eso seguro. Se le escapó una risita y, con las trampas a la vista, avanzó lentamente. Cada paso con cuidado, esperando el momento oportuno, solo para asegurarse de que el espíritu tuviera tiempo suficiente para advertirle del peligro. Pero por ahora, nada. Los glifos mágicos estaban colocados en puntos aleatorios del suelo, a veces solo en uno de los bloques de piedra que formaban el camino, a veces en la línea. Eran fáciles de evitar gracias a la visibilidad que proporcionaba su espíritu. Parece que los espíritus pueden sentir la magia de su propia afinidad. Al menos, eso podía suponer. Los glifos eran verdes, y el espíritu de la tierra era verde. Tenía sentido. O tal vez porque estaban colocados en el suelo. Me gustaría preguntarle, pero ahora mismo solo puede comunicarse por sentimientos. Después de un corto paseo, llegó a la puerta. Era una extraña, con adornos de acero. Y las puertas brillaban con una luz dorada. ¿Y ahora qué? Antes de que pudiera encontrar la respuesta, el espíritu dorado voló frente a él y rodeó lentamente la puerta. El espíritu Jin lo siguió. Ambos estaban frente a la puerta y lentamente, como comunicándose, uno les lanzó una chispa púrpura, y el brillo alrededor de las puertas se desvaneció lentamente. ¿Borró él esa magia, o ella? Tengo muchas ganas de hablar con ellos como es debido, pero eso tendrá que esperar a que maduren un poco, ojalá antes. Llegó lentamente a la puerta, esperando a que exploraran el otro lado. Hasta ahora, todo iba sobre ruedas, demasiado fácil. De nuevo, no había nadie a la vista. ¿Lo habían dejado solo? ¿Completamente solo? ¿Qué estaba pasando fuera de la cárcel? ¿Los guardias tenían un día libre? Al final, se le consideraba arzobispo, así que no debería haber guardias esperando para abatirlo. Aunque, por otro lado, ¿existía realmente una razón para ello? Después de un tiempo, lo más probable es que comprendieran que posaba, no había ningún peligro, ¿por qué habrían de poner guardias? ¿Tan patético era? En cuanto ese pensamiento lo asaltó, se desvaneció rápidamente, empujado a un lugar inalcanzable, con una cálida sensación llenándole la mente. ¿Qué era eso? ¿Lo hicieron los espíritus? ¡Qué curioso! Ahora no solo tenía compañeros, sino también terapeutas conectados con su alma. Genial, si se le permite decirlo. Pero quizá por eso no se detiene en sus pensamientos. ¿Pensamientos? ¿Cuáles, en realidad? De alguna manera, lo único que pienso es irme de aquí, y si aunque sea por un momento se siente bien, ¿qué más da? Mejor esto que volver a ceder a la oscuridad. La oscuridad, así empezó a describir lo que sentía cada vez que lo dejaban solo, infiltrándose lentamente en los confines de mi mente, tomando el control. Al menos ahora ya no la siento. Así que siguió adelante, las puertas se abrieron con un crujido. Justo ahora estaba frente a la escalera. Podía subir o bajar.
Las escaleras de arriba, las que lo llevaron a su nuevo hogar, y las otras dos que conducían abajo, directo al oscuro corazón de este lugar. La planta de interrogatorios, como él la llamaba. El único lugar que visitaba, y donde pasó incontables días, también tenía celdas en esa planta. Estuvo allí al principio de su encarcelamiento. Sentado en la oscuridad, solo acompañado por los gritos. Gritos ajenos y, a veces, los suyos propios. Ese lugar era una pesadilla, pero algo ahí abajo me arrastra de nuevo a ese lugar. ¿Por qué? ¿Debería hacer algo? ¿Están allí sus torturadores? Sus rostros estaban nublados. Tal vez su mente no quería recordar, y lo agradecía, y si era así, tal vez también podría olvidar por completo ese horrible lugar. Algunos espíritus aparecieron de nuevo ante él. Y pudo percibir su ansiedad y algo más. Una vez más le advirtieron que algo vil, había en ese lugar ahora mismo. Pero no podía apartar la vista de las escaleras que bajaban, así que siguió, paso a paso, con la luz de las antorchas y los espíritus iluminando el camino. Antes de acabar en una celda en el piso de arriba, pasaba mucho tiempo allí abajo. A veces, después de que terminaban con él, lo traían de vuelta arriba. ¿Por qué? Quizás para intentar mantenerlo cuerdo, al menos arriba no había gritos, solo silencio, y aquí abajo, en el lugar del silencio, los gritos reinaban supremos. Día y noche. Cacofonía de tortura. Otro par de puertas, otro encantamiento roto. Abrió lentamente la puerta tras advertir sobre los espíritus. Este lugar no estaba vacío, y estaban conmocionados hasta la médula. Pero no porque hubiera verdaderos peligros allí. Era algo más. Algo oscuro. Los espíritus, al estar hechos de maná, no eran más que seres de luz, de vida, pero aquí la vida no tenía cabida. El olor a podredumbre era intenso, y al entrar, tuvo que enfrentarse a los sonidos de dolor, pequeños gemidos y gritos ahogados. Demasiado. Era demasiado. Subaru avanzó y no pudo evitar mirar a su alrededor. Había un par de celdas, cada una marcada solo por puertas de hierro. No había ninguna celda con barrotes como la que encontró antes. Solo puertas. No supo cuántas estaban ocupadas, pero oyó gemidos de algunas. ¿Quiénes eran las personas dentro? ¿Realmente merecían tal destino? Solo podía adivinarlo, pero al mirar las puertas, no pudo evitar sentir cierta curiosidad. ¿Qué aspecto tenían ahora? Ese pensamiento despertó algunos de sus miedos que quería reprimir al máximo. ¿Acaso me parezco a mí mismo? Sus brazos y piernas no tenían cicatrices. Un brazo y una pierna estaban negros. Su torso era delgado. Como papel, con huesos visibles a través de la piel. Menos mal que todavía estaban dentro. Decidió no darle vueltas, al menos por ahora. Ya habría tiempo para eso y mucho más. Avanzando lentamente, notó más glifos. El espíritu de la tierra volaba alrededor, haciéndolos visibles, pero lo que le interesó fue que en cada puerta que conducía a la celda también había glifos, aunque estos eran diferentes a los demás, con colores verde y dorado mezclados. Después de un momento, encontró lo que buscaba. Justo delante de él había una puerta. Más grande que otras, con glifos dorados y verdes más radiantes que en otros casos. Se acercó lentamente y lo sintió. Miedo primitivo. No suyo, esta vez, sino de los espíritus. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta tenía que ser horrible. Aunque, extrañamente, también sintió una indescriptible pena. ¿Por qué le resulta tan familiar? Respiró hondo y pidió a sus etéreos amigos que quitaran el sello. La luz de los glifos se desvaneció y empujó la puerta. Todo salió mucho mejor de lo que esperaba. No había cerradura, así que quizá solo se mantenía con magia. Cuando echó un vistazo dentro, encontró alguien. Sentado en medio de la habitación, encadenado, era pequeño, de pelo verde y piel verde enfermiza. Su cuerpo estaba iluminado por dos pequeñas fuentes de luz. Lentamente, entró para observar al que estaba encerrado allí. Sintió el miedo, y algo que había reprimido con tanto esfuerzo hasta entonces. La ira. Una ira que bullía, lista para ser liberada contra quien tenía delante. Gula dio un paso, luego otro, y se acercó a él. No tenía buen aspecto. La piel llena de cicatrices, sangre seca por todos los harapos que vestía, la cabeza gacha y el rostro oculto tras una larga cabellera verde. ¿Así que viniste? Resonó la voz de Gula. Sigues vivo, aunque no te ves muy bien. Gula volvió a guardar silencio, y Subaru simplemente dio un paso más cerca, parándose frente a él. Se llevó una mano a la nariz. El olor era fuerte, un olor a descomposición tan potente que le dio vueltas la cabeza por un momento, pero logró mantener el equilibrio. Lo miró lentamente. Se quedó sin palabras.
Parece muerto o casi muerto. Su trato fue incluso peor que el mío, ¿y ahora qué? ¿Por qué vine? ¿Qué me dio hasta aquí y con qué propósito? ¿Debería matarlo? Gluttony levantó la cabeza y su voz era baja, pero había algo en ella, algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué sufriste tanto? Después de eso, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabes, no lo sé. Su ira crecía, así que ahora, después de todo, ese bastardo quiere jugar. No tiene tiempo para eso. Pero lo que siguió a continuación, Subaru no podía esperar una risita, que poco a poco se convirtió en una carcajada, llenando toda la habitación. Era una locura, pero también una profunda tristeza, como un llanto que salía de otra forma solo para ocultar su verdadera naturaleza. Así que no lo sabes, Su. Es gracioso, muy gracioso. Lo que queríamos decir era simple. ¿Tu habilidad, cómo la llamaste? Ah, regreso por la muerte, era. En estado de shock, Subaru se quedó paralizado, sin saber si había oído bien, apretando lentamente el brazo alrededor de su corazón, esperando, y nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Simplemente pronunció el nombre Y. Nada, ninguna presencia, ninguna oscuridad, ningún dolor. Las palabras que antes lo habían dominado fueron dichas con tanta facilidad y sin costo alguno. ¿Cómo lo sabes? Es imposible. ¿Cómo? ¿Por qué? Es porque lo vimos con nuestros propios ojos, Subaru-tsu. Esto es una locura. No debería ser posible, pero, mis recuerdos, no solo se desvanecieron, sino que tuvo acceso a ellos. Lo vio. Lo vio todo, ¿cómo? Una de las habilidades que poseemos, nuestra autoridad, como quizás sepas, y sabemos que la tienes. Después de todo, tú también posees una, no. Más de una. Entonces lo viste todo. Lo sabes todo, entonces ¿por qué sigues vivo? No lo sabemos, aunque la muerte en este momento sería una lástima. Creo que puedes entenderlo, así que responderás a nuestra pregunta. ¿Por qué sufrí? ¿Qué pregunta es esa? ¿La viste, no? Entonces deberías tener tu respuesta. ¿Por qué preguntas algo así? Porque necesitamos saber. Gritó, tan fuerte que Subaru retrocedió un paso por la sorpresa. ¿Qué? Necesitamos saber. Necesitamos. 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás loco? ¿Te diviertes? ¿Qué eres? ¿Qué clase de enfermedad tienes para elegir ese estilo de vida? Eres una abominación, Tsu. ¿Abominación? Toda tu vida es tan dolorosa. Nos volvió locos a todos nosotros, a mí, a mi hermano, a mi hermana, todo por tu culpa. ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Qué quieres decir? No eres tú quien me lo quitó, ¿verdad? No, 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 no. No lo somos, y estamos felices por ello, más felices que nunca. Su, si lo hiciéramos, nunca nos lo perdonaríamos. Somos el arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando a la gula, Royal Part, así que quien lo hizo fue Lie. Ese era su nombre, ¿no? Así, lo hizo. Cometió ese error, ese terrible, terrible error. Nos envenenó Tsu, nos mató Tsu. ¿Matar? Pero, jaja, esa mente tuya es un veneno, uno terrible, todo ese dolor, resentimiento, codicia, orgullo, envidia, locura. Estás loco. Eres la definición de eso. Jajaja, luchas contra gente como nosotros y nos consideras monstruos cuando tú mismo te rodeaste de ellos, y lo curioso es que, de todos ellos, tú eres el peor. Asqueroso, feo, tantas palabras, tantas, pero ni una sola puede describir lo que sentimos cuando pensamos en ti. Subaru se quedó atónito. La ira que emanaba de Roy era difícil de describir con palabras sencillas, cada palabra tan llena, pero había algo más. ¿Por qué? ¿Por qué suenas tan triste? Subaru no sabía por qué preguntaba eso, pero en algún lugar, en esa voz, podía sentir algo, algo que le resultaba familiar. Había algo más en esa ira. ¿Por qué? ¿Cómo no íbamos a sentirlo, cuando vemos todo lo que eres, cuando vimos el dolor y la miseria de tu ser? Eso no debería ser. Es incomprensible. Natural, un error. ¿Qué intentas decir? Sentimos lástima por ti. Todos nosotros, Tsu. Eso lo impactó más de lo que hubiera querido aceptar. De todas las personas que conoció, el arzobispo le dijo algo así. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Callados? ¿Por qué estás tan sorprendido, Tsu? Aquí tienes a alguien que te entiende, que entiende todo de ti, hasta el último detalle, todos los errores, todos tus dolores. ¿No es eso lo que has deseado todo este tiempo? Esto es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué sentir lástima por mí? ¿Por qué?
Nunca hubiéramos imaginado que alguien como tú pudiera existir, una excusa tan lamentable. No eres como nosotros. No estás controlado como nosotros. Eres libre. Y a pesar de toda esa libertad que obtienes, incluso siendo maldecido como nosotros, tú, te maldijiste a ti mismo más de lo que la autoridad jamás podría. Maldito. Estás maldito. Somos hambre, hambre eterna, hambre inagotable, comiendo, mordiendo, tragando, devorando, todo el tiempo, sin fin, sin satisfacción, gourmet, no gourmet, sabroso o no. Nada importa excepto el hambre. La mantuvimos a raya, intentamos controlarla, la refinamos, pero al final, es solo hambre de comida que nunca será aceptada como tal. Hambre. Los recuerdos, tienes hambre de ellos. Esa es tu comida. Sí, solo esto en realidad, todo lo que necesitamos son recuerdos, lo único que nos puede saciar. Aparte de eso, nada más. Si no comemos, tenemos hambre. Si tenemos hambre, sufrimos. Sufrimos mucho. Huele. El hambre es dolor. Nunca termina Tsu. Y tú no tienes esa maldición, tú que no estás controlado por ella, libre de elegir lo que deseas, tú, en tu locura, tomaste ese camino. Dime, ¿cómo no sentir pena al verte? Dime, ¿cómo no sentirnos mal al ver a alguien tan libre, y él? ¿Por qué tomaste esa decisión? Tú, que fuiste asesinado, acuchillado, atravesado, mordido, destrozado, congelado, asfixiado, Incluso deshaciendo estos recuerdos, todavía podemos sentirlos. Siguen con nosotros, enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué estás tan equivocado? ¿Por qué no podemos entenderte? Roy bajó la cabeza, y por un momento solo hubo silencio, interrumpido por el sonido de una respiración y una pequeña gota bajo su rostro. ¿Son esto? ¿Son lágrimas? ¿Llora? Subaru se quedó inmóvil. No podía moverse. En ese momento, el aliento se le quedó atascado en los pulmones, temeroso de salir. Lentamente, lo soltó. Quería salvarlos. Roy no respondió, cabizbajo. Ambos permanecieron inmóviles. Roy levantó un poco la cabeza y miró fijamente a Subaru, con los ojos y el rostro ocultos por el cabello que le caía. ¿Y quién te salvó? Preguntas sencillas, ¿no? Subaru quiso responder, pero no pudo. Algunos nombres vinieron a su mente. Emilia, Rem, Beatrice. Casi todo su campamento y un par de personas de otros. O tal vez solo eso pensó. ¿De verdad me salvaron ellos, o fue solo? ¿Lo hizo él? Era extraño. Lo salvaron, pero ¿de qué, en realidad? Le salvaron la vida en numerosas ocasiones, pero no fue él solo quien se enfrentó a esa situación. Solo él decidió que se enfrentaría al peligro, algo por lo que una vez incluso fue castigado por la propia Emilia, y luego, regresó corriendo en cuanto supo que algo andaba mal. En aquel entonces comprendió que era un chico impotente, débil e inútil que no podía darle nada a nadie, pero entonces Rem lo sacó del abismo. ¿Al abismo de qué, en realidad? ¿Cómo habría sido su vida si hubiera huido entonces? Incluso antes, en la capital, cuando acababa de llegar a este mundo, cuando me encontraba en la encrucijada del destino, fue cuando tomé una decisión, una que lo llevó a este lugar al final. ¿Y si su elección final era diferente? Quería salvar a Emilia, a Felt y a Rom. Quería asegurarse de que Elsa pagara por lo que había hecho, pero, ¿no podía hacerlo al revés? ¿De verdad no había otra opción? Al fin y al cabo, la había. Podía enviar a Reina a saquear la casa e informarle de todo lo que sabía. Él se encargaría. Al menos eso esperaba. En cuanto a él, sería libre de irse cuando quisiera. Podría haberse convertido en comerciante, inventor o lo que fuera. Se uniría a uno de los otros campamentos, tenía tantas opciones. ¿Era esto apropiado? Podría terminar peor, pero tal vez su vida podría ser mucho mejor, y Roswell, si no regresaba con Emilia, ¿ocurriría realmente otra tragedia? Después de todo, casi todo lo que sucedió era parte de su plan. Convertirlo en una herramienta, concentrado en una sola cosa. ¿Qué pasaría si no estuviera allí? ¿Conseguiría Slot siquiera acercarse a esa mansión? Demonios, ni siquiera se enteraría de algo así, ¿verdad? Si no fuera consciente, no le importaría, ¿y por qué sí? Las tragedias ocurren todo el tiempo, en todo el mundo, y él no está allí para salvar a todos, después de todo. Subaru se quedó inmóvil, perdido en sus pensamientos. ¿De verdad estoy loco? Él sabe, respuesta. Era tan claro, pero algo le impedía decirlo. Incluso permitir que ese pensamiento se arraigara en su mente. ¿Salvarme la vida cuenta? Sí lo creo, pero, demonios, conoces cada una de mis decisiones, ¿no?
Entonces dime, tú que me viste completamente, tal como soy, ¿qué piensas? ¿De qué necesitaba ser salvado más? Si tuvieras que elegir a la persona o cosa que te causó más dolor, ¿quién sería? Cuéntanos, Su. Al final tuvo que responder. La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta, más clara que nunca, fue que todo lo que había pasado le había dado tanta claridad, o fueron los ánimos y el consuelo mental que con tanto gusto le dieron. Pero por una vez, lo entendió, no, lo supo durante mucho tiempo, a través de todos sus dolores y toda la desesperación que enfrentó en su camino. Se suponía que debía ayudarse a sí mismo, ¿no? Eso fue lo que le dijeron en el santuario. Ámate a ti mismo. Sé uno de aquellos a quienes quieres salvar. Algo a lo que no le había prestado atención hasta ahora. Algo con lo que nadie más que él podía ayudar. O al menos nunca se lo pidió a nadie. Le repugnaba la mera idea de pedir ayuda con el problema que había tenido durante tanto tiempo. Después de todo, ¿cómo se hace realmente? Mostrar tu debilidad hasta ese punto. Rem, entendía al menos un poco, pero no podía comprender el panorama completo. Nadie más que él, o alguien que realmente lo viera, podía. Qué perezoso era. No afrontar ese problema de frente. Después de todo, su peor enemigo, quien lo derribó, quien realmente orquestó su sufrimiento. Natsuki Subaru en todo el mundo, él fue quien más me lastimó. Subaru dijo en voz baja que esa era la verdad de su vida. Algo en lo que tenía que estar de acuerdo. Al final, solo él decidía su camino y todas las consecuencias. ¿Quién te salvó de él? Nadie. Te esforzaste por salvar a todos, pero ninguno pudo salvarte. Qué curioso, ¿no crees? Es enfermizo, pero ¿por qué me dices esto? ¿Cuál es la razón? Cuando vimos lo que eres, no pudimos entenderlo. De alguna manera, parte de tus recuerdos se convirtieron en parte de nosotros, parte de la persona que somos. No somos uno. Somos muchos. Hay tanto en nosotros, tantas vidas, tanta experiencia. De alguna manera, yo soy tú, al menos parcialmente, y cuando te vimos, en lo que te has convertido, una parte de nosotros solo quería ayudarte. Los recuerdos te hacen persona, a ti. Cada vez que los tomas, se convierten en parte de ti. Algunos, sí, no todos. Algunas personalidades son fuertes, otras mucho más débiles, pero la tuya, era pesada. Pero lo que realmente dolía eran los recuerdos de todo este dolor, fantasmas, que se arrastraban por todas partes. Estamos heridos, sufrimos, e intentamos comprender. ¿Por qué alguien lo haría? Después de eso, Roy dejó de hablar por un momento, solo un momento, y luego continuó. Estás solo, ¿verdad, Subaru? Viviendo esta vida, completamente solo, sin posibilidad de compartir tus penas, tus arrepentimientos. De alguna manera, ni siquiera puedes expresar tu resentimiento. Después de todo, ¿cómo podrías siquiera explicarlo? Subaru simplemente lo miró directamente a la cara, y por una vez, desde el comienzo de esta conversación, realmente quiso ver el rostro de quien hablaba. El rostro de quien lo comprendía tanto, aún oculto a la vista. Es doloroso, es cierto, susurró Subaru. Tomaste el camino de las espinas, sacrificándolo todo, sin siquiera pensar en ti mismo. Todo esto, Natsuki Subaru, no es nada, ni una locura. ¿De verdad valió la pena ser un héroe? Escuchar esto de alguien como tú es horrible. Pero era algo que entendía muy bien. Al menos por un tiempo. Subaru respiró hondo. Su mente se volvió un torbellino. Toda la situación era desconcertante. Así que eso es todo lo que quieres de mí. Para ayudarme, intentas pagar de alguna manera por tus pecados por los actos que cometiste. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mi única petición es que, por favor, nos mates. ¿Qué? Eso es todo. Estamos confundidos. No sabemos qué somos. Estamos cada vez más perdidos. Tus recuerdos nos aplastaron. Nos llevaron a la locura, a todos nosotros, simplemente sufrimos. Acaba con esto. Subaru se quedó quieto un momento, respiró hondo y preguntó. Roy, ¿te arrepientes de algo? Tenemos demasiados para contar, de vidas diferentes, tantos. No tienes suficiente vida para eso. ¿Es eso todo lo que quieres? Solo acábalo. Libéranos. Queremos que las pesadillas terminen. No queremos verte más. Queremos liberarnos de ti. Roy, ¿quién eras antes de todo esto? ¿Lo sabes? No lo sabemos. Sin saber qué es. ¿Qué destino, uno que sentía compartir con él? Una pregunta más rondaba su mente, una más. Roy, mis recuerdos, los que tu hermano tomó, ¿es posible recuperarlos?
Si lo matas, entonces sí, es posible, aunque si pasa demasiado tiempo, pueden perderse para siempre. Lo entiendo. Quizás el pasado esté realmente perdido. Subaru Slowly levantó la mano y miró a Roy una vez más. La última vez, cuando aún estuviera vivo. Por si sirve de algo, quiero que lo sepas. Estoy agradecido. Quien quiera que fueras antes, tal vez ese tipo no fue tan mal o al final. Minya. Después de un momento, todo terminó. Solo quedaba polvo púrpura y fragmentos de cristales rotos donde antes estaba Roy. Así que eso es todo. Lo siento, esa extraña sensación de nuevo. La gula es mía. ¿Podría usarla? Nunca fue tan fácil, ¿verdad? Justo ahora, acaba de ocurrir, y lo más probable es que no despierte fácilmente. Subaru salió lentamente de la celda, con expresión cansada. Eso tardó mucho más de lo esperado. Caminando lentamente hacia las escaleras, no pudo evitar preguntarse. Después de escapar, ¿qué sigue? Y entonces, las palabras de Roy, al final, ¿realmente lo compadeció, no? Pero había verdad en sus palabras. No podía estar de acuerdo con todo. Quería interrumpir algunas cosas que le decían, pero, quizás era necesario. De todas las personas del mundo, quien realmente lo comprendía e intentaba ayudarlo era el arzobispo. Con una risita, Subaru subió lentamente las escaleras, subiendo cada vez más. Había trampas en el camino, pero los espíritus le permitieron evitarlas. Lentamente se acercó a la escalera. A la cima. Desde aquí, estaré en algún lugar del sótano. No había guardias en las escaleras, pero en los niveles inferiores y superiores a la celda de Roy, ya había gente. Los espíritus le advirtieron, pero nadie salió por las puertas que pasaba. Ahora sal por aquí y entonces saldré de esta mazmorra. Después tendré que pasar por los guardias apostados junto a esta entrada. Luego, lentamente, se dirigirá a la planta principal de esta maldita prisión. ¿Cómo debo proceder desde aquí? Forzar la entrada. Escabullirme. Tenía que tener cuidado, los espíritus ya le habían advertido que había gente detrás de la misma puerta que él. Subaru se concentró en los espíritus. El flujo de maná era intenso y tenía la capacidad de luchar, pero ¿será suficiente? Lo que fuera que le aguardara, necesitaba hacerlo rápido. Escabullirse, de alguna manera, o sembrar el caos y aprovechar la oportunidad para escapar, así que, al final, tendría que improvisar, pero, después de todo, era algo en lo que él era el mejor. Con ese pensamiento, abrió lentamente la puerta para enfrentarse a lo que le aguardaba al otro lado.